Me tomo un minuto como todos los días y cerramos la semana con un hecho que para mí es muy auspicioso. El domingo hay elecciones en Venezuela. Una dictadura desde hace 25 años, con un Chávez sucedido por Maduro, donde han pasado cosas increíbles y pasan cosas muy dolorosas. Y el domingo se va a votar con una gran diferencia, y es que todo el mundo ha puesto los ojos en Venezuela para que de una vez por todas se pueda votar libremente, aunque no se vote tan libremente. ¿Saben por qué? Porque en la Argentina hay un promedio altísimo de venezolanos que no van a poder votar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque saben que forman parte de los 7.700.000 venezolanos que tuvieron que abandonar su país. Un país riquísimo, porque abajo de Venezuela es todo petróleo. Y hoy un país pobrísimo, como consecuencia de gobiernos dictatoriales, envueltos en un populismo que hicieron que Venezuela esté de rodillas ante el mundo, clamando por tener hasta petróleo en alguna circunstancia cuando ellos son la capital del petróleo, no solamente del continente, sino tal vez uno de los grandes exponentes que tiene el mundo. Un país con cifras pero tremendas, 7.700.000 personas se tuvieron que ir de Venezuela. Más de 1 millón han solicitado asilo en el mundo. Más de 250.000 reconocidas como refugiadas. Gente que dejó todo. Gente que tenía, como nosotros aquí, la posibilidad en Buenos Aires de tener un departamento y de perderlo. Cotizaciones que se fueron al diablo, una hiperinflación galopante. Recuerdo cuando tuve que ir por el fútbol, porque a veces a uno le cuentan cosas y uno, si no las vive, forma parte de relatos. Y nosotros acá de relatos sabemos mucho en la Argentina, donde se han inventado muchas cosas, algunas ciertas y muchas no ciertas. Fuimos a transmitir un partido y llegamos a un país donde con solo pisar el aeropuerto en aquel momento era llegar a un país que parecía que estaba cerrado. Todo oscuro, los negocios sin actividad, el famoso free shop absolutamente devastado, los supermercados con colas de 2 cuadras para poder comprar con una libreta del Estado productos importados. Fuimos cerca de Navidad y había una conmoción porque llegaban los perniles de no sé qué país. Después hubo una gran contaminación porque trajeron mercadería en mal estado y después muchísima gente, el pernil terminó siendo un problema serio de salud. Recuerdo que cuando fuimos a pagar el hotel, teníamos que pagar con $200. Fuimos al banco y cuando llegamos al banco nos dijeron, perdón, ¿trajeron la valija? ¿La valija de qué? No, para llevarse los bolívares. Tuvimos que ir al hotel y con una valija de viaje llenarla de bolívares, como acá, cuando se acuerdan estábamos nada más que con los billetitos de 100, o ahora tenemos, no sé, de 10.000, que tampoco alcanzan, con una inflación altísima y con todos billetitos de 1.000 para creer que no había inflación. Bueno, en Venezuela pasaba lo mismo. Y en Venezuela no había alimentos, y en Venezuela hoy tienen 90% de pobreza. Imagínense si nosotros tenemos 50 y estamos como estamos, lo que es tener 90% de pobres. El régimen que impuso el chavismo hizo que mucha gente haya perdido peso, no por deseo, por una cuestión estética, sino por no tener alimentos. Familias desmembradas. Pasaportes que para renovarlos en un país donde el sueldo promedio es de $3.50 mensuales hoy, $3.50 mensuales hoy, tenés que pagar una fortuna, casi 3.000, para no renovártelo y para que no te puedas ir. La mayoría de la gente se escapó. Caminando llegaron a Colombia. Colombia tuvo que cerrar su frontera porque en un momento colapsó. No había más posibilidad. Esto es como si acá nosotros nos vamos y copamos Uruguay, copamos Brasil, copamos Bolivia o copamos Paraguay o Chile. Una situación dramática. Y el dramatismo que tiene todo esto es que nunca hubo elecciones transparentes. Pero se agotó el sistema y los que se quedaron, que defendían a Maduro y veían a Maduro como un gran hombre del socialismo y de la igualdad, hoy lo ven como un corrupto. Y lo ven como un hombre ligado al narcotráfico y lo ven desde su propio bolsillo. 3 millones de personas están en una pobreza extrema y el 90% en pobreza total. Leía un informe que había brindado la ONU hace poco tiempo y un informe de la señora Bachelet, que fue 2 veces presidenta de Chile, comentando la situación dramática de Venezuela, no solamente social y moral,
porque está manejada por dictadores y corruptos vinculados al narcotráfico, sino también la falta de posibilidades de libertad. Todos los medios cerrados, todos los políticos opositores cerrados, tuvieron que inventar ahora en esta candidatura que tiene 40 puntos de ventaja y sacar a un diplomático, porque la señora Edmundo González Urrutia, que es el candidato, María Corina Machado, está inhabilitada. Todo el que más o menos funcionaba, inhabilitado, preso. Y preso en las peores condiciones. Presos políticos, pero de dictaduras notables. El domingo se juega algo muy importante. Y realmente me gustó que líderes del mundo y del continente pongan atención en los atropellos de Venezuela. Porque Lula, que en algún momento vio con buenos ojos este régimen, le puso un límite al señor Maduro. Le dijo, mire, si pierde, se tiene que ir, se terminó el asunto. Y hoy en Brasil, Lula maneja incómodas opciones para el día después de las elecciones, porque salvo que metan un fraude descomunal o que las Fuerzas Armadas cumplan un rol no claro en el país, hoy Maduro está 40 puntos abajo. Se terminó el asunto con su sociedad. Los que están adentro, que son los que se quedaban y lo apoyaban, hoy están en contra. Los que están afuera, que votarían en contra, no pueden votar. Alberto Fernández, que la verdad no tiene el más mínimo peso en el continente ni en Argentina, iba a ir como vedor. Pero como hizo alguna declaración, también hablando de esto que plantea Lula, con muy buen criterio, lo desinvitaron, dijeron, no venga, porque si viene acá a hablar a favor de la oposición, y dijo, no hablo de la oposición, hablo de algo que es la democracia, el que gana se queda y el que pierde se va. Y ayer el presidente chileno, también el señor Boric, formuló un llamado al gobierno y al poder electoral venezolano a garantizar el normal desarrollo del proceso electoral. Se terminó el asunto de los fraudes y el de quedarse a las patadas o prometiendo que si no ganan va a haber un baño de sangre. Un claro ejemplo de populismo pésimamente manejado, con una pobreza extrema, con un golpe económico, con un golpe moral para un país alegre, para un país con gente cálida, trabajadora, excelente. Lo vemos acá, con un montón de venezolanos que conviven con nosotros todos los santos días. En sus países, ingenieros, arquitectos, médicos. En la Argentina, poniendo el lomo y laburando como pueden. ¿Saben cómo vive la gente con $3.50? Con alguna que otra changuita y con las remesas de venezolanos que hay en el mundo y laburan para mandar dólares a un país y a una población que no les da nada. Ojalá que el domingo el resultado les dé libertad y el resultado les dé la posibilidad de volver a ser lo que fueron, un país unido, con la familia como elemento núcleo de una tradición que se da en muchos países de Latinoamérica y con la posibilidad de elegir y decidir, sin dictaduras, sin patoteros y sin personas que están más cerca de lo poco normal que es la vida y muy, muy cerca de todo lo inmoral, como pasa con Maduro y pasó antes con Chávez. 8:22. Volvé a escuchar el editorial de Paulo Vilouta en nuestras redes sociales o en la red.am.